Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y la verdad, no que sorprenda, pero me parece tremendamente confuso, complicado, que se presta a comentarios de todo tipo el momento por el cual estamos atravesando. Y si en ese caso tenemos que, me parece a mí, hablar mucho de lo que está pasando con la condena a la vicepresidenta de la Nación, con algunas otras cuestiones que se refieren a algunos jueces y funcionarios que están en la justicia, qué mejor que invitar hoy a un hombre de la envergadura, del conocimiento, de la formación jurídica y de una actuación intachable como el doctor Andrés Gil Domínguez. Tiene un problema en obras sanitarias, es profesor de la Universidad de La Pampa, es profesor de la Universidad de Buenos Aires. Querido Andrés, te agradezco mucho. ¿Cómo estás, Pocho? Para mí siempre un gran gusto estar con vos en el programa. Sí, sigo siendo el director del Instituto de Derecho Constitucional Germán Vidal Campos del Colegio Público de Abogados. Mirá, ¿cómo ves las cosas? Te pregunto a vos que sabes mucho más que yo. Bueno, estamos en un momento muy complejo del funcionamiento de la justicia, porque no solamente hay problemas sistémicos del funcionamiento de la justicia, sino que ahora empiezan a aparecer problemas puntuales con determinados fueros, determinados jueces, que hacen que ese funcionamiento sistémico, en la falla individual, tome una envergadura realmente preocupante. Y cada vez que vemos, observamos que aparecen estos sucesos, el informe final que elaboró el Consejo Consultivo, que tuve el gusto de integrar, empieza a tener una importancia, una relevancia sustancial, porque en ese informe, casi 1000 páginas, nosotros relevamos todos estos problemas, detectamos todos estos problemas, y dimos una serie de recomendaciones para que la clase política en general se pusiera a discutir y a debatir proyectos de ley, sancionarse leyes, para que estas cuestiones que estamos viendo se pudiesen superar. Entonces estamos en un momento preocupante, decadente, degradante del sistema judicial argentino, y lo peor de todo es que no se toman ningún tipo de medidas que necesariamente tienen que ser políticas públicas, donde vemos ya que gobierno y oposición han roto todo tipo de diálogo mínimo de convivencia democrática, y entonces el problema judicial se va a seguir agravando porque no hay un análisis serio como política pública de la problemática existente, y mucho menos propuestas, empezar a discutir propuestas alternativas para superar estos problemas, en donde este informe final del Consejo Consultivo realmente fue un aporte muy importante que al día de la fecha es soslayado, es desconocido e ignorado por todos los actores de la política argentina. Escúchame, Andrés, querido, yo con lo que vos estás manifestando coincido, y fundamentalmente creo que esto obedece al poco interés que tenemos los argentinos en ponernos de acuerdo. ¿O no crees que esto es el fruto de que yo digo que el que no piensa como yo es la peor persona del mundo, y por el otro lado esa misma persona te contesta y dice, no, el que me dijo eso es peor que yo, y comenzamos que el todo contra todo, al cual yo permanentemente estoy manifestando permanentemente? Es que estamos en una lucha diaria por la decrepitud, no por la virtud republicana. No una competencia en pos de quien expresa mejor la virtud republicana, sino en una lucha diaria por la decrepitud, por ver quién muestra signos de mayor bajeza. Y esto es lo que empezó, una diferencia entre facciones que después se terminó en la grieta, está al borde de llegar a la guerra.
y de la guerra, se vuelve muy mal, no se vuelve, o el sistema democrático sale realmente muy afectado. Por eso es importante que en procesos como los que acaban de terminar en primera instancia, que llevó a la condena de la vicepresidenta por uno de los delitos del cual fue acusada, fue absuelta por asociación ilícita y fue acusada y condenada por el delito de administración fraudulenta contra el Estado, la administración pública. Este proceso tenía que estar de alguna manera significado con la mayor transparencia posible. Pero vemos transparencia y legitimidad, pero vemos que se dicta el fallo de condena y los fundamentos no están. Y los fundamentos recién van a estar el 9 de marzo. Entonces, sabemos la condena y el monto de la condena, pero no sabemos las razones, las motivaciones y los fundamentos que llevan a esa condena. Y en un caso de alto impacto, en donde la comunicación es esencial, tenemos que esperar hasta el 9 de marzo para conocer los fundamentos de una condena a una vicepresidenta en ejercicio del cargo. Entonces me parece que hasta en estos detalles nosotros vemos cómo la justicia no está cuidando la legitimidad, su imagen y lo que la sociedad hoy está demandando. En cuestiones que pueden resolverse fácilmente, pero sin embargo, haciendo interpretaciones muy particulares de códigos procesales, se lleva a esta situación en temas que son muy sensibles, porque hoy es muy difícil explicar por qué el tribunal oral absolvió a la vicepresidenta por asociación ilícita y la condenó por el delito de administración fraudulenta contra el Estado, porque no sabemos los fundamentos. Andrés, fíjate una confusión, jurídico, porque mucha gente dice, o cree, perdón, que ella tiene fuero, como se decía el otro día, ayer, y qué sé yo. Y vos viste que por el artículo 36 de la Constitución ella no tiene fuero, ella es presidente del Senado. El artículo 87, perdón, el Poder Ejecutivo de la Nación será desempeñado por un ciudadano con el título de presidente de la Nación Argentina. Y ahí termina el tema del fuero en el Poder Ejecutivo. Ella es vicepresidente del Senado. Y lo que pienso es que no sé cuál es el motivo por el cual queremos confundir un poco el punto de vista legislativo. Y hay un aspecto fundamental que yo considero que hay que tener en cuenta. Los tres poderes forman el gobierno, pero creo que el Poder Judicial es el que tiene que actuar una enorme y preocupada transparencia, porque hace incluso a nuestra relación con el mundo, a la confianza que ofrezcamos, a las posibilidades de que haya inversiones genuinas, que sería una de las maneras de dejar de criticar el excesivo gasto público que tenemos cuando no existe la inversión. Pero esto no es tampoco de ahora de que viene. Yo quiero que hagamos un análisis de cuáles son las inversiones que hemos tenido en el país y nos damos cuenta que en muchos casos, acá en mi provincia misma hay dos empresas, La Quilmes y Alpagata, le pasaron a mano brasileña en lugar de lograr que nuevas empresas se instalen en nuestro país. Así que la justicia tiene un rol fundamental. Y cuando digo la justicia, te agrego, si te parece bien, y yo lo integré al Consejo de la Magistratura, ¿cuál es el verdadero rol que para vos tiene que constituir este Consejo de la Magistratura que se constituye con la reforma del 94? Es decir, sustituye de alguna manera al rol que cumplía la Comisión de Acuerdo del Senado, porque primero para nombrar y remover jueces está el Consejo, que tiene algunas comisiones, como la de legislación, la de remoción, etcétera, que sufrió incluso, en muchos casos, un número de integrantes diferente. Comenzó con 20 miembros, con la presidencia del presidente de la Corte, y después se continuó 6 o 7, donde incluso se hicieron operaciones políticas
donde quedamos en 7, en 8 miembros, hablamos de que estaban legisladores, jueces, académicos, etcétera. Yo integré el de 20 miembros, que fue el segundo consejo. Habían académicos como el doctor Geminiani, como el doctor Orio, como Quiroga Lapie, hombres intachables. Y bueno, y después se deteriora esto, y ahí entonces también entra en juego la justicia. Y lo otro que yo sostengo, yo creo que vos no sos muy partidario de lo que voy a decir, o creo, por eso estoy equivocado. Yo, cuando el presidente Menem quiere llevar de 5 a 9, yo me opuse tenazmente a que esto ocurriera, con un duro discurso en el Parlamento. Pero se llevó de 5 a 9. Y por supuesto que lo pongo mucho más a que hablemos de 15 o 25 miembros. Con vos hablábamos alguna vez, y quiero tu opinión de nuevo al respecto. Parece que hay algunas diferencias en cuanto a tu concepción de lo que tiene que ser este consejo. Y si tiene que ser, en definitiva, y este quiere que se lo excluya, que se lo elimine. Sí, me parece que la reforma constitucional fue muy clara, dando las razones de la incorporación del Consejo a la magistratura dentro de la estructura de los órganos de poder. El Consejo a la Magistratura se incorporó para despolitizar el proceso de selección de los jueces, para despolitizar el proceso de destitución de los jueces, y para dotar al Poder Judicial de una administración eficiente por parte de un órgano distinto que los propios miembros del Poder Judicial, salvo en lo que es el caso de la Corte Suprema de Justicia. Con lo cual, este objetivo que llevó adelante la reforma constitucional de 1994, al incorporar en la composición del Consejo de la Magistratura distintos estamentos en forma equilibrada, hoy vemos que se ha incumplido, porque en realidad hoy los distintos estamentos que venían a representar la despolitización del Poder Judicial, los abogados, los académicos, los jueces y juezas, todos están respondiendo a intereses partidarios, todos responden directamente a partidos políticos, con lo cual esa idea del convencional constituyente de despolitizar para administrar mejor el funcionamiento del Poder Judicial, hoy nuevamente ha caído en manos de la política, como era antes de la reforma constitucional. Con lo cual tenemos un grave problema, un órgano para despolitizar y profesionalizar está totalmente politizado. Y eso hace a la disfuncionalidad del órgano, porque se han corrido los objetivos centrales por los cuales fue incorporado. ¿Querés decir una cosa, Andrés? El 114 de la Constitución, que vos sabés bien claramente, sin establecer un número, en el segundo párrafo habla de equilibrio, y ese equilibrio prácticamente no se concretó, o a veces se lo dejó de lado para beneficiar a cuestiones políticas. Yo no voy a entrar a quiénes, pero me acuerdo. Equilibrio, a ver, Pocho, para mí equilibrio, la máxima expresión del equilibrio es que todos los estamentos tengan la misma cantidad de representantes. Bueno, y eso es lo que le ocurre. Eso no es sinónimo de equilibrio, pero es la máxima expresión de equilibrio, que todos los estamentos. Y en el estamento de los órganos de representación política, yo tengo mis serias dudas que deba participar el Poder Ejecutivo y el Senado de la Nación, porque ya participan posteriormente en la etapa de designación de jueces y juezas, por lo cual tendrían que solamente participar los representantes, no los diputados, los representantes de la Cámara de Diputados dentro del Consejo de la Magistratura, no más que eso. ¿Querés que te agregue algo, si te parece? En un momento dado, yo cuando representé a mi provincia en el Senado, integré la Comisión de Acuerdo, entre otras, y la presidía una gran persona que fue el senador Vittel. Nosotros convocábamos a quienes proponían para cargos determinados a que hagan sus declaraciones ante la comisión. Pero después, con el Consejo, yo me acuerdo que un día se llegó a que el Consejo tuviera 7 u 8 miembros para hacer una operación política con una determinada provincia. No voy a decir cuál fue, porque me parece que no vale la pena remover
cuestiones sucedidas. Le tocó sacrificarse a una compromisiana mía en cuanto a su destino en el exterior para poner a alguien que podía traerle beneficios personales al oficialismo, beneficios políticos, que es personal. Y se la reemplazó. Yo salía a protestar en ese momento. Ya existía el Consejo, está claro. Era por un cambio, una operación política tremendamente mala. Lo que está ocasionando este tipo de cosas produce que los políticos estemos desprestigiados, porque esto es lo que hay que tratar de evitar para que se recupere la credibilidad, la trascendencia, la actitud que tenemos que asumir cuando uno es electo y tiene que defender los intereses de la gente. Y la clase política está desprestigiada. El Poder Judicial está deslegitimado. Sí. Cuando esto ¿Y el se combina, legislativo qué opinar? cuando esto se combina, dan lugar a la aparición de ciertas expresiones políticas extremas que se aprovechan de esta combinación y que, utilizando los formatos de la democracia, muchas veces se terminan devorando a la democracia entera o a partes muy importantes del sistema democrático. Por eso el autismo de la clase política argentina es realmente preocupante. Esta imposibilidad de generar políticas de consenso, esta posibilidad de mirar al futuro de forma conjunta, esta idea de estar al borde de pasar de la grieta a la guerra, de no ocuparse de las cuestiones que son trascendentes e importantes, de creer que cada 4 años existe una nueva fundación de este país y no la continuidad de macropolíticas en donde solamente la política discute y debate los medios electoralmente para concretar esos fines que fueron acordados. Entonces, esta combinación generalmente y lamentablemente produce emergentes de alternativas políticas antisistema que se aprovechan del sistema para quitarle después, si gobiernan, muchos de los atributos por los cuales a nosotros nos gusta vivir en democracia. Y la gente, cuando vota enojada, después se da cuenta tarde de que, a pesar de todos estos problemas, y a pesar de esta combinación tan dramática que nosotros estamos hablando, el sistema democrático sigue siendo la mejor alternativa. Hay que trabajarlo desde adentro, pero a veces es tarde porque se han perdido conquistas muy importantes. Pero fíjate una cosa, Andrés. Bueno, Churchill decía que la democracia tiene sus defectos y sus problemas, pero no hay otro mejor. Pero lo que yo digo es, no por coincidir totalmente en eso, que lo que tenemos que hacer, me parece nuestra obligación. Yo no aspiro a cargos públicos, así que después de lo que la gente me otorgó, me dio para que yo sirviera como creo que tengo que servir a la gente. Y a vos te pasa lo mismo, en la cátedra y yo también. Esa reforma 94, que tuvo cosas buenas, pero tuvo cosas que no se concretaron nunca. Por ejemplo, tenemos el más grave de los temas para mí es que acá no existen acciones de contralor. Decime, el defensor del pueblo, ¿cuánto hace que el Congreso Nacional no lo designa? Más de 12 años. Que también se creó cuando la reforma del 94, a lo mejor fue una figura positiva. Mayorano y Mondino fueron los 2 únicos presidentes desde entonces hasta ahora. Los entes autárquicos intervenidos, donde los interventores hacen y deshacen como quieren. Y ahora resulta que está pasando un poco parecido en algunas zonas de la justicia, que esto es lo realmente grave. Y el Congreso de la Nación se sientan, critican, pero no hay soluciones. Yo también digo que las cosas están mal, pero tenemos que decir cómo solucionamos los problemas que tenemos. ¿Qué opinas sobre eso vos? En relaciones internacionales, por ejemplo, ¿qué hacemos? ¿O qué hicimos? A mí me parece que el último gran acuerdo político, por más que a mí no me gustó, fue el Pacto de Olivos, que llevó a la reforma constitucional de 1994, donde para mí
los peores aportes de la reforma vino del núcleo de conciencias básicas, que vos fuiste muy crítico, y los mejores aportes a la reforma de 1994 fue el temario libre. Y que nosotros estamos viviendo una situación tan particular que no tenemos defensor del pueblo hace 14 años, no tenemos procurador o procuradora general de la nación hace ya 8 o 9 años, no tenemos integrada la Corte Suprema de Justicia, porque son 4 o 5, y así seguimos, Pocho, y así seguimos. Y así seguimos. Y si el día de mañana la Auditoría General de la Nación queda también en estado de vacancia, seguramente no vamos a designar a los auditores. Entonces estamos en una permanente situación de anomia incremental. Por ejemplo, hace que justamente es por falta de acuerdos, porque para cubrir todos estos cargos hay que acordar, hay que llegar a un acuerdo. Queremos acordar, no queremos dialogar, queremos imponer nuestro criterio caprichosamente. Y yo te digo, yo me opuse al Pacto de Olivos, como vos dijiste. Me opuse porque 2 personas no podían decidir, con todo el respeto que me merecía el presidente Alfonsín y Carlos Menem. Pero anoche a la mañana, una mañana nos enteramos que se llegó a un acuerdo en un Pacto de Olivos. Yo reconozco que algunas cosas buenas tuvo la reforma, pero yo en un párrafo final, antes de que se aprobara, se habilitara que íbamos a hacer la reforma, yo me acuerdo como si fuera hoy que yo sostenía el nombre de mi bloque del autonomismo, decía, no reformemos esta sabia constitución, ni le demos una muerte prematura. Reformemos el país, sus problemas, sus limitaciones, sus sectores marginados. Y ya hablaba de la enquistada corrupción, mi querido Andrés. Decime si algo cambió en esto, si hemos mejorado de alguna manera. Lo mismo la ley de coparticipación. Se tendría que sancionar en 2 años y tiene vigencia lo del 88. Ahora algunos andan manifestando, acá en mi propia provincia de Corrientes perdió un punto. Yo hoy mismo estoy por demostrar que eso no es cierto. Porque acá nos gusta mentir y decir las cosas que no son para perjudicar a los que tienen la responsabilidad de participar en este momento. Ese es el gran problema. Tenemos que asumir nuestras culpas o nuestros errores. Tenemos que ser sinceros y honestos. Y esto creo que es lo importante. Y siempre nosotros llegamos a este diagnóstico, Pocho, porque hoy vemos que hay muchas variables estructurales del funcionamiento democrático argentino que están muy bajas de promedio, que la única salida son acuerdos políticos, es que la clase política deje esta adolescencia eterna y asuma un poco de adultez en la conducción del país, y que reformas constitucionales, reformas legislativas, creación de nuevos órganos, no tienen ningún tipo de efecto si la cultura de un país, si la cultura de una sociedad reflejada en la clase política no cambia y no modifica ciertas prácticas que venimos sufriendo desde hace muchos años. Ni reformas constitucionales, ni reformas legales pueden superar la falta de una cultura de acuerdo, de mirar al futuro y de querer un país mejor que el que tenemos al día de la fecha. Yo te agradezco mucho, Andrés. Creo que esto da para varios programas donde hemos dado cabida siempre a todo el mundo, como hemos hablado muchas veces, en televisión o fuera de la televisión, personalmente. Y es realmente preocupante que no asumamos las cuestiones con sinceridad y con valentía, incluso con coraje civil, porque con tal de que prime el acomodo, nos olvidamos de lo que tenemos que hacer en beneficio de nuestra gente. Así que yo te agradezco enormemente, vos sos uno de los hombres que ha defendido tu forma de pensar y de creer, y en las cosas en las cuales crees para que funcionen mejor las instituciones de la República. Y yo te agradezco mucho eso. Te mando un abrazo.
Para mí es un gran gusto siempre compartir un espacio de reflexión con una persona tan sabia como vos, Pucha. Un gran abrazo. Gracias, querido Andrés. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. ¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Serán las 3 nuevas islas naturales? Sí, porque la sustentabilidad hace todo distinto. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Todas las noches, al cerrar el puestito de artesanías, el duendecillo seguía ahí, como diciendo... Nunca me venderán. Un día, un turista pareció haber caído en sus encantos. Qué lindo duende, dijo. Pero no encuentro el QR por ningún lado. Decime que apareció el QR Galicia que sirve para que le paguen desde cualquier app. Salvadoramente, entre los palos santos y los saumerios asomaba el QR Galicia y pudo pagar con... Se lo acreditaron al toque. Galicia. Hola. Felicidades, mi nombre es Valeria, agente financiera del banco. Tengo el agrado de informarle que por ser cliente es beneficiario de un sorteo y ha ganado 10.000 pesos. Para poder acceder a tu premio, necesitamos que nos brindes tu CBU, número de tarjeta y clave de seguridad, así podemos hacer efectivo el depósito. Muy pocos segundos de conclusiones. Le agradezco enormemente a mi querido amigo el doctor Andrés Gil Domínguez y me comprometo a volver a invitarlo a otro programa para analizar con mayor amplitud un tema de enorme gravedad cuando uno ve que de uno o de otro lado asumo mis culpas también y creo, o mis errores, perdón, para que esclarezcamos definitivamente y el pueblo sepa de qué estamos hablando y qué estamos haciendo. Un cariño muy grande y un saludo muy especial para todos. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios.